Dios grande, eterno, poderoso es el Señor en este día. Bendecimos su nombre por siempre y para siempre. Que la gloria sea para ti solamente, Señor. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que nos da vida, tú eres el Dios que nos guarda, tú eres el Dios que nos cuida, tú eres el Dios que nos alimenta, tú eres el Dios que nos protege, tú eres el Dios que siempre está con cada uno de nosotros. Algún día llegará su término, su culminación de los sufrimientos, de los acontecimientos que se dan día a día, de los problemas que combatimos día a día, porque Dios ha determinado algún día castigar la humanidad. Pero no es porque Dios quiere castigar la humanidad, porque Dios quiere castigar, sino es porque la humanidad no ha buscado a Dios. Sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero su justicia también tiene que hacerse prevalecer. Y esos son los acontecimientos que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Y esos acontecimientos están destinados a futuro, para los próximos años. No sabemos cuándo serán, pero la palabra de Dios nos dice que el día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra es la que vamos a hablar en esta mañana, los juicios de Dios. Los juicios de Dios fueron tal y cual y como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Asimismo son los juicios que hoy en día Dios tiene para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Los juicios están ahí guardados, están escritos para el día, gloria sea el nombre del Señor, para el día de la gran ira del Dios Todopoderoso. Nadie podrá huir de esos juicios de Dios. Solamente podemos escapar de los juicios de Dios aquellos hermanos, aquellos que se entregan por completo a nuestro Dios. Va a haber situaciones duras, situaciones críticas, de lo que hoy en día usted y yo vemos, no es nada comparado con lo que se viene a futuro, iglesia del Señor. No es nada comparado. Y eso es lo que nos habla en Apocalipsis. Apocalipsis 16 en adelante vamos a estudiar la palabra de Dios, y ahí pues vamos a desmenuzar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios unos textos, unos versículos que nos aclaran el panorama, las ideas que Dios le dio una revelación a Juan a futuro para que Juan la interprete, y esa interpretación por medio del Espíritu Santo nos la reveló a nosotros para que nosotros entendamos un poquito de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios en su misericordia, en su gracia, nos dejó un libro, un manual para que estudiemos, para que veamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos hasta el versículo 9. Hasta ahí lo vamos a hacer. Apocalipsis 16, 1. Dice así: oí una gran voz del cielo, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, y derramá sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras
el santo, porque juzga estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Hasta ahí nomás. Señor y Dios nuestro, Padre Santo, eterno, soberano eres, Señor. Reciba gloria, reciba alabanza en este día maravilloso, Padre, que tú nos concedes por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Danos revelación, danos palabra para poder expresar, poder exponer, mi Dios de la gloria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Dios Todopoderoso en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Bien, hermanos, dice versículo 1: oí una voz que decía del templo de los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén. El 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primero, mis santos hermanos, son sus copas, una úlcera maligna, pestilente. Lo que nos habla, lo que nos dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra nos emotiva, mis santos hermanos, y nos lleva a pensar, así como Job tenía una sarna, algo que le comía el cuerpo, y muchas veces Job deseaba morir, mis santos hermanos. Y esos son los acontecimientos que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos expone para a futuro, iglesia del Señor. Por eso es importante siempre estar conectado, siempre estar metido en el fuego del Espíritu Santo de Dios y no desmayar y seguir adelante hasta que el día que Dios tenga gracia, que Dios tenga misericordia y Dios nos pueda llevar a su divina presencia para evitar todos estos acontecimientos, mis santos hermanos, que la palabra de Dios nos dice. La 70ª es una misma palabra griega para describir las fístulas que una plaga le envió Dios a los egipcios, mis santos hermanos, y era una sarna que muchas veces los afligía y muchas veces no podían estar quietos, porque esa era una plaga que Dios envió a los egipcios, iglesia del Señor. Y esa plaga, mis santos hermanos, nosotros la podemos analizar, nosotros la podemos ver, que la Biblia nos habla, la Biblia nos dice que está en Éxodo 9 y versículo, vamos a ver la palabra de Dios que nos habla, que nos dice ahí, capítulo 9, versículo 9, 11, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país. Tomando ceniza de horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en la bestia. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y todos los egipcios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esos mismos acontecimientos que muchas veces lo relata la palabra de Dios a través de una película, a través del mensaje de la palabra de Dios. Esos mismos acontecimientos, iglesia del Señor, están reservados, están guardados hacia futuro para cada uno de nosotros, que si andamos en desobediencia o andamos mal delante de Dios,
Dios nos va a castigar, mis santos hermanos. Y eso espera para la humanidad que no obedece lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice a la palabra de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento se describen las llagas abiertas que cubrieron en el cuerpo del mendigo Lázaro, y eso está en Lucas 16:21. Por todo el mundo las personas estarán afligidas con tumores incurables y supuraciones nauseabundas, mis santos hermanos. ¿Y qué nos habla y qué nos dice la palabra de nuestro Señor? Ahí mismo recordemos que estamos en Apocalipsis 16:2, que dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Sobre quién vino esta úlcera, esta pestilencia, iglesia del Señor? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor. Estamos en Apocalipsis 16:2, iglesia del Señor, y nos vamos a Apocalipsis 13:16, a ver qué nos habla, qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor. 13:16 de Apocalipsis, iglesia del Señor. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. A futuro, iglesia del Señor, va a ser imposible mantenernos en una situación, en una ciudad, en un pueblo, mis santos hermanos, porque va a venir una marca que nos va a marcar literalmente, iglesia del Señor. Esa marca va a ser visible, mis santos hermanos, y no tenemos acceso al supermercado, acceso a los bancos, acceso a los hospitales, acceso a diferentes partes, como hoy en día tenemos acceso a diferentes extensiones, diferentes partes, iglesia del Señor. Y eso es lo que va a acontecer, y eso es lo que quizá ya aconteció hoy, mis santos hermanos, cuando vino la pandemia y nos probó el anticristo, iglesia del Señor, por la autorización de nuestro Dios, que somos presa fácil del encerramiento, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios nos hizo encerrar para darnos una prueba y darnos un recordatorio de las cosas que van a acontecer a futuro, iglesia del Señor. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el número de la bestia, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Dice el versículo 16, una marca. En el Imperio Romano este era un símbolo o puño de identificación que los esclavos y los soldados llevaban en su cuerpo. Algunas de las series místicas antiguas se dictaban en el uso de tatuajes que identificaban a los miembros con ciertos ídolos. El anticristo impondrá como un requisito obligatorio una marca similar que será visible en la mano o en la frente. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Así es, iglesia del Señor. Una marca, mis santos hermanos. Una marca que será visible. Una marca que todo el mundo la verá. Una marca que nadie escapará, mis santos hermanos. Usted no podrá salir de viaje porque tiene la marca, mis santos hermanos. Y usted será sometido al régimen del anticristo. Por eso es importante en este momento, en este instante, iglesia del Señor, orar a Dios y pedir que Dios nos ayude, que Dios nos salve, porque hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo que este evangelio, mis santos hermanos, se predica en todos lados, en toda parte, para testimonio de la nación de iglesia del Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y eso es importante, mis santos hermanos, recibir la gracia de nuestro Dios. Aleluya, santo, poderoso es el Señor en esta mañana, santo es el Señor. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? Dice comprar, a mí en el versículo dice comprar, ni comprar. La marca del anticristo permitirá que
que las personas realicen compra de alimentos y otros recursos básicos sin la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales del sustento diario que tenemos que tener o que Dios nos provee, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Damos gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. La bestia, el anticristo, tendrá un nombre que será inherente a un sistema numérico específico. El texto nos indica con claridad cuál será este nombre o el sistema numérico al que corresponde, ni cuál será su significado e importancia, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el Apocalipsis 16:3, y dice así la palabra de nuestro Señor. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Así es, mis santos hermanos. Todo ser vivo que había en el mar murió, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quién se salvará de la ira de Dios? ¿Quién podrá resistir el poder de Dios? Vámonos a Éxodo 7, 20-25, dice la palabra de nuestro Dios. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Esto estamos en Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozo alrededor del río para beber, porque no había agua del río. Y se cumplió 7 días después que Jehová hirió a Faraón. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ejemplo, mis santos hermanos, los acontecimientos que van a venir, no sabemos cuándo, pero están escritos en la palabra de Dios. Y Dios los compara, estos acontecimientos, los compara como cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto. Pero estos acontecimientos ya son finales, y ya son más severos, ya son más preocupantes, ya son más duros, iglesia del Señor. Donde tenemos que estar firmes, donde tenemos que estar perseverando de la gracia y de la misericordia y el favor de nuestro Dios, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra del Señor. Estos recuerdos del juicio de la segunda trompeta y la primera, la plaga contra Egipto. Sin embargo, esta plaga será mucho más intensa. El agua en los océanos del mundo se volverá espesa y oscura, coagulada como la sangre de un cadáver. La muerte y la descomposición de miles de millones de criaturas marinas solo añadirá a la miseria de este juicio, mis santos hermanos. Y nadie podrá hacer uso del agua vital, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque el agua vital está contaminada y no podemos tomar. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios en este día. Apocalipsis 16:4 nos habla y nos dice la palabra de nuestro Dios. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Cosas terribles que va a suceder, cosas terribles que jamás hayamos visto, solo en las películas hemos visto, pero ya acá en su realidad ya es algo, iglesia del Señor, que debemos de todo el mundo entero buscar la presencia de Dios para evitar estos castigos, para evitar estos golpes que la vida nos da solamente por no aceptar el sacrificio de Cristo, por no recibir a Cristo, porque Dios dice su palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es importante, mis santos hermanos, seguir perseverando. Es importante, iglesia del Señor, seguir avanzando en las cosas de Dios. No desmayar, sin titubear. Adelante con el Cristo de la gloria. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Gloria al Santo, gloria al Eterno. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre.